ofender a nadie. Sé que hay muchos creyentes, ¿no? Claro. Estamos desde el respeto. Yo he sido siempre. hermano del Cristo del Amor durante mucho tiempo, en El El respeto Salvador. en este programa jamás va a Pero faltar. Jesús no fundó ninguna iglesia. Eso es un negocio posterior de los seres humanos. Ok, listo, tremenda sentencia, ¿no? Jesús no fundó ninguna iglesia. No era lógico, no es lógico lo que te cuenta la Biblia. Es mucho más interesante. Entonces eso llega a esa conclusión, ya que todo eso que está allí debe estar retocado, retorcido, ¿no? Pues no es lógico, lo que está ahí no es real. Y miren la propuesta que tiene. Atención, la propuesta, deja de leer la Biblia y más bien lee lo siguiente. Los prodigios y los milagros que se cuentan en los caballos que lo que te cuenta la Biblia. Y el hidrógeno del agua no se puede convertir en carbono. Fue mucho más bonito, mucho más interesante que no lo cuenta la Biblia. Y exactamente igual que no cuentan los prodigios que hizo Jesús con gente que podrían ser hoy denominados síndromes de Down, que entonces eran endemoniados. Con doctrina sana. O si no, uno termina como recientemente alguien me comentaba de un sacerdote por ahí en Perú que llegaba a decir que la Virgen era imposible que haya permanecido virgen, ¿no? Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. Pues bien, el día de hoy me ha pasado un video acerca de JJ Benítez, Juan José Benítez, un escritor, fue también periodista y luego investigador, con lo cual pues ha hecho una colección de libros, de entre ellos los más famosos, Caballo de Troya. Toca temas en alusión a la fe, en alusión a Jesucristo, en alusión a la Sagrada Escritura, ¿no? Y pues ha sido entrevistado, no sé realmente de cuándo de esta entrevista, quizá tiene ya algunos años, y se le hace varias preguntas. Entonces, algunas personas me han dicho, ¿qué es esto? ¿Por qué ponen esto? Han leído sus libros y han dicho, ¿pero qué está pasando? Miren lo que él nos está revelando, puesto que su intención es como mostrar a la humanidad todos aquellos secretos y enigmas que nunca antes fueron descubiertos, pero que él lo ha hecho. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Aquí le van a hacer una pregunta al respecto de si va a seguir escribiendo libros, ¿no? Al respecto de Caballo de Troya, y él dice, no, el último es ya el último, el 12, ¿no? El que se titula Belén. ¿Verdad? ¿Seguro? Espero, ¿Ya espero. lo has contado ya todo? Queda una parte que no corresponde a los caballos. Ok, entonces dice, ya lo has contado todo, todos los secretos y todo, y dice, bueno, aún falta algo, ¿no? Por ejemplo, este último, por lo menos en esta presentación, dice, vuelve una de las sagas más vendidas de la historia para esclarecer los misterios que quedaron pendientes sobre Jesús de Nazaret. Y va a hablar al respecto, según el título, de Belén, ¿no? Tendrá que ver justamente con el nacimiento y todo este contexto, ¿no? ¿Qué dice él? Que no sé si la voy a publicar en un futuro, sobre un periodo de tiempo en el que Jesús de Nazaret, antes de la vida de predicación, se dedica. Un momento, voy a ponerme al otro lado porque le estoy tapando a él. Un momento, en vivo van a ser testigos de eso. Uy, no, me fui. Ahora sí, de aquí me voy para acá. Ok, listo. Continuamos. A viajar, y es algo que no consta en ningún sitio, en los evangelios, ni en la Biblia, en ningún lado. Pues que era un hippie, ¿no? Casi. Anda. Ok, entonces lo que está diciendo es que en ningún lugar se encuentra ese periodo de la vida de Jesús, ¿no? Que no se cuenta ni en los evangelios, en ningún lado dice él, ¿no? No hay qué hizo Jesús en todo ese lapso de tiempo de su vida oculta. Y entonces él lo ha descubierto, ¿no? Entonces él ya lo sabe y lo va a presentar, ¿no? Luego se quiere basar, claro, en algunos escritos apócrifos que la misma primera comunidad cristiana rechazó. O sea, imagínate, ¿no? Rechazan aquellos libros porque dicen no concuerda con la vida de Jesús, lo que ellos sabían de él. Entonces, no, esto no. Si se quiere basar en estos libros apócrifos, pues ahí ya queda muchísima duda. Y ahí no se puede decir esto es científica e históricamente comprobable así y estoy revelando un secreto, no. Los historiadores actualmente entonces tendrían esta capacidad de llegar al conocimiento supuestamente oculto al cual él ha llegado. Porque si es algo histórico, algo científico, cualquier historiador, cualquier científico al respecto de esto, pues tendría la capacidad de llegar a ellos.
¿O acaso está hablando de un conocimiento distinto que supera la historia y supera la ciencia? Eso ya sería nueva era, ¿no? Voy a poner un poquito atrás para que entiendan otra vez el contexto. En ningún sitio, en los evangelios, ni en la Biblia, en ningún lado. Pues que era un hippie, ¿no? Casi. Anda. Ah, Él yo creo que quería conocer a las personas. Claro. Entonces, quedan misterios por reconocer o por resolver, quería decir, Desvelar. en torno a Jesús de Sí, Entonces ahí está, ¿no? Esa búsqueda de los misterios, de los secretos que nadie conoce. Nazaret, Sí, a pesar porque de lo que lo- nos han contado en los evangelios no es cierto del todo. con todos mis respetos, lo que nos ha contado la Biblia está manipulado, faltan cosas, se han contado muy mal algunos asuntos, se han deformado otros, un desastre, un naufragio. ¿Y cuáles, por ejemplo? Venga. No quiero ofender a Venga, nadie. venga, vamos a... No quiero Venga, dígalo, no ofende a nadie. Pero es importante, ¿no? Siempre cuestionar, ser críticos, ¿no? Lo que va a decir a continuación seguramente serán las hipótesis, porque ya lo estaba mencionando hace un momento, que decía, parecía como un hippie Jesús, ¿no? Yéndose por ahí a África o acá, aprendiendo una ciencia oriental y ni sé qué, ni sé cuánto. Esas son hipótesis que no tienen sustento histórico para nada, ¿no? No hay sustentación científica veraz para determinar eso que ya en otros libros también se suele como proponer, ¿no? Que se presenta a Jesús como un estudioso también que va a aprender ciencias ocultas en otros lugares para luego retornar. Evidentemente eso no tiene ninguna base científica, y proponerlo como algo total, absoluto y verdadero, pues no tiene mucho sentido, ¿no? ofender a A nadie. mojarnos. Sé que hay muchos creyentes, ¿no? Claro. Estamos desde el Yo he respeto sido siempre. hermano del Cristo del Amor durante sí. mucho tiempo, en El El respeto en Salvador. este programa jamás va a Pero faltar. Jesús no fundó ninguna iglesia. Eso es un negocio posterior de los seres humanos. Ok, listo, tremenda sentencia, ¿no? Jesús no fundó ninguna iglesia. Pues esto se tumba claramente, ¿no? Pero evidentemente él va a hacer una especie de anulación, de crítica destructiva totalmente al argumento bíblico. Porque va a decir, no, lo que dice la Biblia está mal, ¿no? Porque yo pienso, o yo creo, o yo teorizo en esto de aquí, esto de acá, esto de acá, esto de acá, ¿no? Y a eso no se puede llegar, ¿no? Porque si vas a poner entonces en duda la Sagrada Escritura, se acabó. Ya no hay realmente una cuestión sobrenatural al respecto de Jesucristo, ¿no? Porque justamente la palabra de Dios es el fundamento para luego determinar todo lo que es Cristo en sí mismo. Y lo menciono porque, según entiendo, JJ Benítez cree que Jesucristo es inclusive Dios. Es Dios, y ya lo va a decir más adelante. Pero ¿de dónde lo va a sacar? Solamente podría sacarlo de la Sagrada Escritura. Solamente podría creer en aquello que creyeron los primeros cristianos para determinar que Él era Dios. Y eso estaba fundamentado en la palabra de Dios. Entonces ahí se ve una grande incoherencia al respecto de una sucesión de datos que concluyen algo, ¿no? En este caso, si tomamos lo que él piensa, ¿no? Por lo menos a mi entendimiento de lo que he investigado sobre él, pues sencillamente no tiene una conclusión por lo menos coherente, ¿no? Vamos a ver lo que continúa. Pero para esto es evidente para nosotros católicos, ¿no? O sea, si uno va rápidamente a la Sagrada Escritura, sabemos que Jesucristo quiso fundar una iglesia. Mateo 16, 18. Y eso está clarísimo. Se les hizo muy grande la estructura, necesitaban jerarquías, necesitaban dogmas, necesitaban poner límites, y apareció la Iglesia Católica. Pero jamás se le pasó por la cabeza a Jesús. O sea, que la Iglesia Católica apareció cuando comenzaba toda esa estructura que él dice, y que poner límites, dogmas de aquí a acá, acá, pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Jesucristo, Él es la fuente de los dogmas. No es que la Iglesia Católica se inventa, sino que todo lo que uno está diciendo está con base a la Sagrada Escritura. Y allí todo lo que nosotros sabemos, reconocemos y decimos que es verdad es porque está en la Sagrada Escritura. Y evidentemente luego eso se vive en la tradición. Con lo cual, no es que la Iglesia se estaba inventando cosas. Si se está inventando cosas, no sería parte del dogma. No vendría de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Y además, ya a inicios del segundo siglo,
se reconoce a la iglesia como católica y conocida ya así. Significaría entonces que mucho antes, en el primer siglo, probablemente ya se le llamaba católica e iglesia, ¿no? Iglesia. En la Sagrada Escritura también se retoma ese término de iglesia. Por ejemplo, San Pablo, cuando escribe su carta a Timoteo, pues allí dice claramente que si tienes duda de cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Entonces, no. Ahí, claro, eso es rebuscar siempre formas para quedarse con una teoría que uno tiene, y lo lamentable es que luego lo presenta como si fuera una verdad absoluta, ¿no? Crear una institución que restara libertad a los que no pensaban así. Él vino a decir otra cosa mucho más interesante, a crear esperanza, es decir, señores, esto está muy oscuro, este mundo es un desastre, no importa. Ok, entonces dice, que termine de decirlo. Después, bueno, habla de que Jesús no vino a imponer nada, solamente vino a dar una luz, una esperanza, o esa visión siempre sentimentalista, totalmente desfigurada de lo que significa realmente Cristo dentro de este mundo, entre los hombres, ¿no? Jesucristo, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Allí habla de un juicio, inclusive, ¿no? Un juicio para los que no hicieron lo que tenían que hacer y tienen que irse al infierno, al fuego eterno. Y va mencionando las obras de misericordia corporales, ¿no? Dice de beber, de comer. O sea, sí que viene a decir algo. Si no haces esto, te puedes condenar. Y no solamente esta vez, lo ha dicho muchas veces. Al día de hoy que hago este video, pues el Evangelio justamente habla de esto. Aquellos que cerraron sus oídos, cerraron sus ojos y cerraron su corazón, ¿no? Y que no son capaces de escuchar su palabra. Y él mismo dice luego en el Evangelio de Juan que solamente puede hacer la voluntad de él el que escucha su palabra. Y luego el que no escucha su palabra no puede llegar a ser hijo de Dios. También se lo menciona. Y si es que no hay esto, no tendrá vida eterna. El que no come su carne, que es el pan consagrado, que no bebe su sangre, que es el vino consagrado, no podrá vivir para siempre. Entonces, claro que viene a poner unos parámetros. E inclusive Jesucristo vino a poner la vara más alta al respecto de las directrices que se daban en el Antiguo Testamento. Fornicarás, cometerás adulterio cuando tienes relaciones íntimas. Y en cambio Jesús dice, solamente si es que lo consientes en tu corazón, ¿no? O sea, qué fuerte. Más bien vino a poner unos parámetros, unas reglas que superan a la ley, porque ahora va hacia el amor. Y sin embargo sigue siendo una reglamentación, ¿no? Sigue habiendo allí, como decía San Jerónimo, es como un ave que tiene alas. Las alas le pesan y sin embargo sin ellas no podría volar. Asimismo, dice él, es la palabra de Dios. A veces pesa, ¿no? Pero sin ellas no podemos llegar al cielo. Es interesante. Jesús luego habla de la cruz. Carga tu cruz y sígueme. O sea, viene a imponer una cruz. Póntela y sigue, ¿no? O sea, hablar este lenguaje de Jesús bonista, no sé cómo decirlo, demasiado dulce, ¿no? Y que ya todo va a estar bien. Eso no es realmente el rostro de Jesús, ¿no? después de la muerte usted va a seguir vivo físicamente. Ese era el mensaje de Jesús. Por eso resucitó. Y es interesante que mira cómo mezclan cosas, ¿no? Porque él dice, Jesucristo sí resucitó y hace una investigación de la sábana santa. Entonces llega a determinar con las investigaciones que tiene, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo es Dios, ¿no? Pero si es Dios y en su deseo de fundar una iglesia que está en los evangelios, está esto de manera clara, explícita, ¿por qué crees que si es Dios no va a ser capaz de llevar a esa iglesia hasta el fin de los tiempos? ¿O acaso es un Dios con un poder pequeñito? ¿Es un Dios pequeñito quizá? Que solamente se limitaba a ciertas cosas y, yo no puedo hacer esto otro, ¿no? Lo que vas a contar se puede enredar. Si dejas 50 años, se enreda del todo. ¿Y 2022 años? Él está haciendo una contextualización y entonces dice, bueno, los evangelios tienen muchísimos errores porque los escribieron después de Jesucristo, después de la muerte de él, unos 20, 30 años, unos 40 años, unos 50 años. Entonces, se les olvidó muchísimas cosas, pusieron lo que quisieron, algo totalmente anacrónico.
inclusive era estimado entre los judíos, ¿no?, más el testimonio muchas veces oral, ¿no?, lo que se comunicaba oralmente. Y sobre todo si estaba confrontado con otros, eso coincidía, eso tenía muchísimo peso. Evidentemente todas esas verdades luego se fueron poniendo por escrito, sobre todo y en primera instancia, tiene que ver con la memoria preservada de aquellos que estaban vivos, porque ellos fueron los testigos, ¿no? Evidentemente, si ya pasan muchas generaciones, podría así corromperse, pero en el sentido de que la persona es testiga de esto, ¿no?, y ha confrontado eso con otros testimonios, eso es lo verdadero. Entonces, esa primera generación de testigos directos de Jesucristo, en este caso los evangelistas o los escritores del Nuevo Testamento, pues quisieron poner por escrito para preservar aquello que ellos habían guardado, en confrontación con lo que los demás decían, que también fueron testigos. Y eso es lo que nos queda a nosotros en la palabra de Dios. Bueno, solamente decir que esta postura de que en 20 años se olvidaron y cambiaron todo, no tiene un fundamento histórico al respecto de cómo se manejaba el testimonio en los primeros años o en ese contexto del judaísmo, ¿no?, o del cristianismo primitivo. Claro, entonces yo lo único que sugiero a la gente cuando lee Los caballos de Troya es que piense por sí misma. No era lógico, no es lógico lo que te cuenta la Biblia. Es mucho más interesante. Entonces eso llega a esa conclusión, ya que todo eso que está allí debe estar retocado, retorcido, ¿no? Pues no es lógico, lo que está ahí no es real. Y miren la propuesta que tiene. Atención, la propuesta: deja de leer la Biblia y más bien lee lo siguiente. Los prodigios y los milagros que se cuentan en los caballos que lo que te cuenta la Biblia. Caná, por ejemplo, la famosa historia del agua que no se convirtió en vino, se sustituyó el agua por vino porque Dios nunca actúa contra sus propias leyes. Atención, ¿no? Entonces Dios no puede realizar nada sobrenatural. Entonces aquí hay algunas cuestiones contradictorias, ¿no? Por un lado dice no hubo un milagro, no hubo una conversión, sino que más bien una suplantación. Se sacó el agua y se puso el vino. ¡Wow! ¡Qué gran milagro! Cualquiera pudo haber hecho eso, ¿no? Y segundo, supuestamente Dios no puede irse en contra de leyes que Él ha puesto. Pues si Él es el creador de las leyes, Él puede inclusive modificar y recrear las leyes si Él quiere, porque es Dios. O sea, esos principios que se proponen, de los cuales luego se deducen cosas erradas, están errados ellos mismos, y por ello es que luego la confusión. Y si no somos capaces de entender que el principio que Él propone está errado, entonces también podríamos nosotros confundirnos, ¿no? Y el hidrógeno del agua no se puede convertir en carbono. Fue mucho más bonito, mucho más interesante, que no lo cuenta la Biblia. Y exactamente igual que no cuentan los prodigios que hizo Jesús con gente que podrían ser hoy denominados síndromes de Down, que entonces eran endemoniados. Los metían. Sí, esto es lo típico, ¿no?, de esos escritores que no creen en nada sobrenatural, ¿no? Y entonces no había ningún endemoniado. Lo que había era esquizofrenia, lo que había era epilepsia, lo que había, ahora él dice, síndrome de Down. Sí, qué cosas, ¿no? Hago este video entonces, no he visto todo, recién estoy viendo con ustedes esta última parte, para decirles que tengan cuidado con esos libros más bien, ¿no? Porque si ya esto lo dice así, no sé qué dirá más en todos los libros. Imagínense, 12 tomos, ¿no? 12 tomos. Y seguramente han sido bien vendidos y por muchos cristianos y católicos leídos, porque la curiosidad mata, ¿no? A todos en la misma olla. Es decir, que la vida de Jesús, lo que hizo, sus pensamientos son tan extraordinarios que no podemos compararlo con lo que conocemos. Nos queda nada más que un minutillo. Ignacio, adelante. Sí, bueno, yo tengo curiosidad por saber a lo largo de estos 40 años, ¿de dónde ha recibido más resistencia? ¿De los creyentes o de los no creyentes? Atención con esa pregunta, ¿más resistencia de los creyentes o de los no creyentes con esos secretos revelados? Uy, ojalá que diga que ha tenido resistencia de los creyentes, ojalá. ¿Que de dónde has recibido más resistencia en estos 40 años? ¿De los creyentes o de los no creyentes? De los creyentes.
Yo al principio, bueno. ya no tanto ahora, recuerdo a un obispo de Monterrey, en México, subido a un púlpito pidiendo que se quemen los caballos de Troya. Y afortunadamente los fieles no le hicieron mucho caso. Se quemaron. Sí, bueno, quemarlos quizá ya es un extremo, ¿no? Sería bueno tener ahí un testimonio de las cosas que se escribían en este tiempo, ¿no? Esas imaginaciones, ¿no? Esas teorías, ¿no? Pero sí, evidentemente para nada recomendable leerlos. No tiene nada, podría ser solamente algo de entretenimiento, ¿no? De lo que dice la gente por ahí, ¿no? Pero de ahí base histórica y científica real, pues no hay, ¿no? Pero hubo varios momentos difíciles en los que la Iglesia, que yo lo entiendo, ¿no? Porque vas contra su negocio. Bien, creo que ya hemos visto lo suficiente, lo necesario. Algo interesante también que hay que mencionar, y él lo pone inclusive en su propia biografía, por lo menos en la página que entiendo es la página oficial de JJ Benítez. A ver, les muestro rápidamente para terminar. Aquí está, ¿no? O sea, JJ Benítez, planetabenítez.com se llama, ¿no? Y aquí están todos sus libros. Aquí el último libro que está por lanzarse, cuántos días faltan. Parece, creo que es para eso. No será el fin del mundo, ¿no? Ojalá que no haya descubierto ya el fin del mundo. Disculpen. Pero a veces en esos ambientes hasta a eso se llega, ¿no? Y bueno, aquí están algunos de sus libros y todo esto. Y lo que me interesa a mí es aquí, novedades, y dice biografía del autor. Y aquí en la biografía hay 2 puntos importantísimos que marcaron su vida. El primero es el de un encuentro con extraterrestres, ¿no? Que eso lo pone aquí, vamos a poner para que ustedes lo vean. Entonces aquí él fue al Perú para cubrir un reportaje al respecto de unos extraterrestres, ¿no? Y básicamente a raíz del envío de sus crónicas al diario, porque luego él tuvo esa experiencia, él también estuvo allí, ¿no? Junto a los que recibieron esa experiencia extraterrestre, ¿no? Aquí está, ¿no? Él fue a reportar esta noticia. Posteriormente, esas experiencias de Juanjo serían recogidas en su libro OVNIs SOS a la humanidad. Entonces ya comienza a hablar acerca de los ovnis. Y luego a compararlo con la Sagrada Escritura, porque él tiene un contacto con la Sábana Santa. Aquí está, ¿no? Entonces, aquí, ustedes luego pueden poner pausa y leer un poco más detenidamente para que se enteren sobre esto. Entonces, básicamente, él tiene 2 impactos fuertes, profundos, al respecto de los extraterrestres y Jesucristo. Y luego hay una amalgama o algo parecido para llegar a algunas teorías, algunas conclusiones que él presenta como verdaderas, y esa es la cuestión, que no tiene fundamento real, ¿no? Pero él, lo presenta así. Bueno, pienso que eso es todo. Solamente quería decirles que tengan cuidado con esos libros, también con el autor al respecto de estos temas, y que siempre sean cautos al leer algunos libros. Por ejemplo, alguna vez alguien me decía: padre, estoy leyendo un sacerdote, por ejemplo, de Hansel Grün. Y le decía: no leas, porque él también tiene mucho de nueva era. O padre, estoy leyendo a Pagola, este libro acerca de la Eucaristía, y dice que la repercusión del sacrificio de Cristo no fue realmente redentora, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ciertos autores que lamentablemente son los que más se venden, ¿no? Sus libros. ¿Por qué? Porque son cosas llamativas, novedosas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y preferiblemente la Sagrada Escritura, el Catecismo de la Iglesia Católica y autores católicos probados, ¿no? Con doctrina sana. O si no, uno termina como recientemente alguien me comentaba de un sacerdote por ahí en Perú que llegaba a decir que la Virgen era imposible que haya permanecido virgen, ¿no? Imposible, ¿no? Sí, la fe nos dice eso, el dogma nos dice eso, pero no, tranquilos, ¿no? Hay que abrir la mente, los ojos y estudiar mejor para encontrar la verdad. ¿Y qué encontramos? Que la Virgen no pudo haber sido virgen. Imposible, dice él, ¿no? Un sacerdote. Qué pena, qué dolor. Nos encontramos en una situación y en un tiempo así de confuso. Vamos a orar para que el Señor nos dé claridad y nos mantenga siempre en la verdad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.